la azotea. Voy. Bienvenidos y bienvenidas a todas las audiencias a este programa de entrevistas de Radio JGM, nuestro podcast Oír para Creer, que estuvimos cumpliendo 100 capítulos, ahora finalizando el 2024, y que comenzamos el 2025, como siempre, en este espacio destinado a dialogar, conocer y poder acercarnos a diferentes experiencias que están hoy día ocurriendo en diferentes ámbitos de nuestro planeta, ¿no? Hoy día tenemos, como siempre en enero, a un invitado que nos visita generalmente en estas fechas, en estas tierras, que es Francisco Godínez Galay, productor, investigador y radialista, que haya tenido una larga y trayectoria y carrera vinculada a la formación de radialistas, a la investigación sobre el podcast y el lenguaje radial, y también a la producción de materiales propios, a la creación de series radiales lo que nos convocó hoy día a conversar de la última serie que lanzó y lo galardonado que ha sido su trabajo creativo. ¿Cómo está, Francisco? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Quique, gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Felicidades por los 100 episodios también. ¿Qué tal? ¿Cómo te recibe este enero en Santiago? Bien, todo bien, tranquilo. Aquí pasando unos días de un calor diferente al de Buenos Aires y bueno, eso. Buenísimo. Oye, estábamos diciendo que efectivamente, bueno, tú eres un amigo de la Radio JGM, te tenemos generalmente a fin de año por acá. Francisco es argentino-chileno y siempre viaja a ver a su familia, por supuesto, y aprovechamos, por supuesto, de pensar, confabular ciertas cosas, armar cursos, armar talleres y, por supuesto, de entrevistarlo para que ustedes lo puedan escuchar, conocer y oír. Este año 2024 para ti estuvo marcado por una serie, por una producción, por una obra creativa, un proceso creativo que está relacionado con la serie Cecilia, la desaparecida que llama, una serie en formato documental sonoro, que lo estrenaste ¿en qué mes? Se estrenó justo para cuando se cumplieron los 40 años del retorno de la democracia en Argentina, que fue en diciembre de 2023. En realidad, ahí empezó la publicación, que son 5 episodios, y terminó difundiéndose durante 2024, claro. Y así que esa es como la fecha en que empieza a aparecer. La serie Cecilia, la desaparecida que llama, está muy relacionada, como tú decías, a un ciclo de la vida política de Argentina, que nosotros también vivimos como Chile el 2023, con los 50 años del golpe, que tiene que ver con un ciclo de la democracia, ¿no? Con un ciclo del fin de la dictadura y el comienzo de una etapa que ha tenido altos y bajos, por supuesto, para el pueblo argentino, y tú lo abordas desde un capítulo en especial que es el fin de la dictadura, y una historia que pasa durante el fin de la dictadura. Claro, ahí me topé con la historia de Cecilia Viñas, que es una desaparecida, una secuestrada por la dictadura militar en Argentina, que tiene sus particularidades, que además son particularidades sonoras, ahora vamos a contarlo, pero además me interesaba ponerle nombre a las historias que nos deja trágicas, dramáticas la dictadura, porque a veces, claro, caemos en el debate del número de desaparecidos, del número de muertos, y al toparnos con las historias concretas de personas reales y los sufrimientos de sus familias que se arrastran hasta hoy, se puede comprender un poco más, sobre todo para las generaciones que no lo han vivido y en los contextos de discursos, ya no diría negacionistas solamente, sino discursos que reivindican el terrorismo de Estado. Algo que estamos viviendo bastante en Argentina. Me parecía que la fecha de los 40 años del retorno a la democracia daba para publicar esto, y sí, es la historia de esta secuestrada y desaparecida. Cecilia Viñas continúa desaparecida, fue secuestrada en el año 77 y tiene la particularidad de que 6 años y tanto después de su secuestro, en el 77, la familia ya no sabe nada de ella, la busca por todos lados, ella los llama por teléfono. O sea, ella seguía en cautiverio, la dejan llamar por teléfono a su familia, y no solo una vez, sino varias veces. Son entre 7 y 8 llamadas que hace por teléfono desde el cautiverio, y ahí viene la particularidad con respecto a la transición democrática, que todas las llamadas son con la democracia ya retornada. Es decir, ya había
ha habido elecciones, Un presidente electo. ya había ganado Raúl Alfonsín, había asumido el gobierno en diciembre del 83 y las llamadas son desde ese momento hasta algunos meses después ya en el año 84. Ella seguía secuestrada, seguía en manos de los militares, no se sabe dónde, sigue desaparecida, o sea, no tuvimos más noticias de ella. Y bueno, nos da un montón de hipótesis y un montón de información sobre ese proceso, además de la historia en particular. Y lo que tiene de sonoro es que la familia tuvo la lucidez y además la necesidad, porque esto iba a ser prueba después de lo que quisieran hacer con la búsqueda, de grabar. Son 2 llamadas las que la familia logra grabar muy rudimentariamente. Una se pierde, pero tenemos el documento sonoro de una de esas llamadas en donde se puede escuchar el diálogo de Cecilia con su madre. Cecilia seguía, repetimos, seguía secuestrada y en cautiverio en manos de los militares desde el año 77, estamos a fines del 83. Cecilia no apareció, no se supo desde dónde llamaba, por qué la dejaron llamar a su familia. Se sabe que no estaba sola, ella habla en plural de los compañeros y las compañeras con las que estaba, entonces, bueno, esa historia tiene ciertas características que cuando la conocí dije, esto hay que contarlo de algún modo, elegimos el documental sonoro como género híbrido entre lo periodístico y lo artístico, y bueno, lo publicamos, lo empezamos a publicar en diciembre del 2023. Estamos hablando con Francisco Godínez Galay. Él es radialista, productor de podcast y de series sonoras, y sobre su última obra que se llama Cecilia, la desaparecida que llama, que tal como nos está contando él, narra un momento muy triste de la historia argentina y latinoamericana, por supuesto, que tiene que ver con las dictaduras y las violencias que se ejercieron, en este caso con mujeres, y con un montón de otras comunidades vulnerables, por supuesto, y de persecuciones políticas, respecto de una persona que desaparecida ya en tiempos de democracia, con un presidente electo, sigue estando presa, sigue estando cautiva, llama a su familia, se crea un documento sonoro, y eso te abre la puerta a ti como creador para entrar a diseñar, a pensar una creación sonora. ¿Cómo llegas tú al tema? ¿Cómo llegas tú al foco? Porque podrías haber contado algo sobre, tal como tú decías, los 40 años de la democracia, la deuda de la dictadura, los avances, las políticas públicas, el rol del peronismo, tanto tema que hay en Argentina para contar también. ¿Cómo llegas tú a esa historia? ¿Cómo llegas tú como creadora a esa historia? Sí, la historia la conozco creo que a través de la prensa, porque es una historia que, si bien no es de las más conocidas, sí ha tenido repercusión por estas particularidades que te contaba, de alguien que hay una grabación de una llamada hecha en democracia, que seguían en cautiverio, y ha habido algunas notas de prensa en algún momento, pero está esto particular de lo sonoro, que me parecía interesante para abordarlo desde el podcast. La producción tuvo un montón de obstáculos porque esta historia no es que la empecé a producir para los 40 años, sino que la empecé a producir mucho antes. Hubo varios obstáculos, desde algunas entrevistas que no conseguí, obstáculos para conseguir algunos documentos, y medio que en el camino me frustré, pero ya tenía mucho hecho. Y al fin y al cabo lo que pasó es que la cercanía con el aniversario de la democracia me dio el empujón final para decir, no, esto lo tengo que terminar. Es una deuda que también tengo con la familia, conmigo mismo, de poder sacar esta historia de la forma en que yo quiero contarla, sea conocida o no conocida, tampoco es demasiado conocida. Y entonces por eso me pareció después en el transcurso de la producción, que además es bastante elocuente contar la historia de una persona real y centrarse en eso. Sobre todo por eso en el primer capítulo me dedico a que conozcamos a Cecilia, es más un preludio. Cecilia es secuestrada junto a su marido. Cecilia estaba embarazada cuando la secuestran, entonces ahí también hay otro tema dentro de su historia, porque su hijo es apropiado, pierde su identidad. Hay una búsqueda del hijo que hace la familia más allá. Cuando ya se resignan a buscar a Cecilia, están buscando al bebé Todavía. de Cecilia. Que debe haber nacido 84, 83. No, el bebé de Cecilia nace en el 77 mismo, en el 78. Ahí no te voy a adelantar nada. Está la resolución en la serie.
digamos, hay más allá de la llamada, de esas incógnitas. Después la serie me da, el formato de serie además, ¿no? De poder hacerlo en 5 episodios, me da la oportunidad de hablar distintas etapas Claro. de su búsqueda, de su historia. Entonces, también abordo lo que ha significado parir en la ESMA. La ESMA es la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, un ex centro clandestino de detención, donde se daban los partos clandestinos para apropiar a los bebés. Y entonces ahí hay un montón de testimonios de otras madres que han parido en la ESMA. Voy a la ESMA a conocer el lugar, el El espacio. pabellón que hay, bueno, claro. Entonces también eso tiene si se quiere, de documental sonoro, salir solamente de los testimonios, ir a los espacios. En este caso era más difícil porque no hay tantos espacios para contar, salvo el de la ESMA y alguna otra escena que hay también para darle un poco de aire a tanta palabra que son además palabras pesadas, ¿no? Porque los testimonios que uso son muchos de un juicio, de 2 juicios en realidad. El juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés de la dictadura, donde ahí hay un montón de testimonios sobre este tema en particular, y el juicio que se hizo por la apropiación del hijo de Cecilia, que bueno, con el correr de la historia se sabe quién es el apropiador, que además es uno de las máximas autoridades de la ESMA, el que se apropia del hijo de Cecilia y cómo se va resolviendo su búsqueda, su identidad. Hay cosas en la historia que son increíbles, más allá, ya la llamada era increíble, pero cuando uno se pone a investigar y en la búsqueda del hijo, el detonante para encontrar una pista sobre dónde estaba el hijo de Cecilia es un dibujo que hace un médico que lo atiende al nene y que ve que hay algo raro en su mirada y que sospecha. Y como además de pediatra era dibujante de la revista Humor, tiene la capacidad de dibujarlo. Y a partir de ahí empiezan a atarse cabos con la búsqueda de Cecilia y del hijo de Cecilia. Bueno, y la mayoría de los testimonios que uso son de esos 2 juicios. Y hay testimonios además de muchas otras víctimas, lo que me permite partir de una historia en particular, pero hablar de una problemática Nacional. nacional, general, que todavía se está, porque el delito de la apropiación, cuando esos chicos todavía no han recuperado su identidad, es un delito que se sigue cometiendo, Exacto. como el de la desaparición forzada. Entonces también, al final el ejercicio fue, en vez de hablar de la dictadura o de la democracia, hablar de la historia de una persona y todas sus vicisitudes, y desde allí Contar la totalidad. una época, claro. Estamos conversando con Francisco Godínez Galay, productor de radio, podcastero también, por supuesto, como se dice hoy día, a los creadores de radio, a los creadores de obras sonoras. Tú das cuenta de un contexto, que es los 40 años de la recuperación de la democracia, que te empuja, que te lleva a concretar un proyecto que tú venías trabajando, ya conocías la historia. La historia, tú nos contabas recién, da cuenta de que siguieron existiendo casas de detención una vez que se terminó la dictadura. ¿Este es el único caso que da cuenta de ese tipo de cosas o hay otros casos en los medios argentinos, en la historia argentina, que ya configura una práctica de los militares, por supuesto, de que se acaba la dictadura, se acaba el momento como represivo histórico? Sin embargo, la práctica de la privación de la libertad continúa y no por pocos años. Todavía no encontré otros casos concretos, pero de hecho eso quizás es material para hacer una segunda parte o una nueva investigación. Está la cuestión de que Cecilia en las llamadas habla siempre en plural. Nos trasladan, nos dejan. Entonces hay ahí alguna incógnita todavía. Buscar qué otros familiares han vivido algo parecido, si es que ha sucedido. En el juicio aparece un testimonio que es revelador también de un caso que no parece ser pero que podría haber sido similar, que es una información que recibe el gobierno ya democrático de que había desaparecidos con vida en la Patagonia y que finalmente no los encuentran cuando hacen un operativo de búsqueda, porque evidentemente supieron que los iban a buscar y maquillaron la escena, la situación.
Entonces es algo que la hipótesis, claro, es los militares se pueden haber quedado con algunos elementos de negociación, de presión para hacer una salida menos perjudicial en la transición. Claro. Hay un testimonio de uno de los juicios que lo dice muy claramente, no querían otro Nuremberg, Claro, entonces exacto. necesitaban quizás esta forma cruel de quedarse con elementos de negociación, que en este caso eran personas, y que muchas de ellas, por lo menos Cecilia, lo sabemos, continúa desaparecida, ¿no? Entonces pasa de ser un instrumento de negociación a ser una desaparecida que aún seguimos esperando. ¿Cómo te acercas tú al proceso de creación radial? Tenemos un contexto, tenemos un debate societal que está hablando sobre algo, por supuesto. Tú tienes este caso, que ya lo conocías, que ya había, como dijiste antes, había aparecido en los medios, que tiene también, como tú decías, una particularidad sonora porque tiene un elemento que es una llamada Ujú, telefónica, que justamente la familia, como tú señalas, alcanza a grabar, a registrar. eh, y además empiezas a juntar estos documentos sonoros que me nombrabas, que son los testimonios, la grabación de la llamada, los juicios, por supuesto, ujú. que estaban registrados, como en YouTube. Sí, los juicios en realidad están grabados por ley, los tribunales los graban y tuve que hacer un pedido Ya, ya. de esos documentos. Por eso, si bien son públicos, los juicios no es No que están están. asequibles. Claro, entonces eso también fue parte de un proceso de producción complicado, porque concretamente tuve que ir a los tribunales a hacer un pedido. Me dieron acceso, pero me dieron acceso a una computadora donde estaban los archivos y tuve que pasarlos, y me pasé una tarde pasando archivos, usándoles una computadora. Me daba bastante Sí. incomodidad porque estaba en un juzgado usando una computadora, nadie sabía bien quién era yo, pero accedieron a darme la información. eh, y claro, en la sumatoria, estos documentos que es la columna vertebral son estos dos juicios, el audio de la llamada, que es el que desata la necesidad de contarlo con sonidos, y después algunas entrevistas, ¿no?, que hago especialmente. Al hermano de Cecilia, al abogado que lleva la causa por Abuelas de Plaza de Mayo, la causa de la apropiación del hijo de Cecilia, y después la visita a la ESMA con una entrevista a quien me hace la visita, que es hijo de desaparecidos, entonces también se agrega su historia, cuenta su historia, y después algunas cosas que surgen en la investigación, algunas escenas más, eh, ir a la puerta de la casa en donde lo secuestraron, bueno, cosas que son más como condimentos sonoros Sí. para salir de tanto testimonio. Y aprovechando efectivamente la posibilidad de hacer una narración que cuente el caso central que tú nos cuentas, que es lo terrible historia de Cecilia Viñas, pero que además te lleva a espajear, a reflejar la apropiación indebida que se Ujú, hizo efectivamente de niños y niñas, eh, la impunidad claro. existente, La fragilidad de la la democracia fragilidad de la recién. democracia la cual se está celebrando 40 años, una fragilidad absoluta Ujú, que comienza teniendo que asumir que tuvo campos ¿cómo se llama? que no tenían el control de todo. Ujú. Exactamente, exactamente. Que eso es una cosa de las más reveladoras del caso de Cecilia, que es, pensamos que la dictadura con esto se había terminado, y en realidad los militares, muchos de ellos mantuvieron su poder luego de eso. Prácticas de Prácticas represión, de represión. De hecho, el apropiador del hijo de Cecilia se profuga, cambia su identidad, con la anuencia de las Fuerzas Armadas, que le consiguen documentación apócrifa, se va a Paraguay, después a Sudáfrica, donde no hay tratado de extradición. Bueno, hay toda una historia ahí que tiene sus bemoles también con eso. Entonces, bueno, eso es, por supuesto. Yo te dije que se grabaron 2 llamadas y una se perdió. Una, en realidad, se pierde porque le dan ese documento a la policía que iba a intervenir en la investigación, y la policía pierde esa llamada. claro. Entonces, bueno, ahí Carlos, el hermano de Cecilia, dice: nos mandaron a la boca del lobo, nos mandaron a que la policía nos ayudara en esa investigación. Entonces, bueno, hay un montón de oscuridades todavía en esa historia que nos revelan modus operandi, nos revelan qué pasó, nos revelan qué está pasando. Fran, tú eres comunicador, eres periodista de formación, trabajas eh, gestionando informaciones, gestionando mensajes, gestionando contenidos, y te has dedicado a la radio, al lenguaje sonoro, escribiendo, por supuesto, investigando, produciendo. ¿Cómo
asumes los roles que aparecen al iniciar una investigación como esta, que te ponen un rol de investigador privado casi, de Ujú, revisar archivos, de historiador, que tienes que ujú, reconstruir historia, y también de creador sonoro. Entonces tienes como, y también podríamos decir, no sé, de locutor y editor, pero ¿cómo convives en el momento de la creación, que debe haber sido el 2023, por supuesto, ujú. antes del lanzamiento, con estos roles? ¿Cómo se relaciona el creador desde la comunicación, asume este desafío de contar una historia, pasando por todos los roles que hay que pasar para poder acceder a los documentos, a las grabaciones, a conversar con la familia, ser un poco de psicólogo Ujú. social? ¿Cómo asumes estos roles? Sí, es complicado y es así la pregunta, porque además en este tipo de historias a mí se me dio y tuve como la obsesión de terminarla y hacerla solo, cual claro, es una cosa enorme, porque son distintas etapas, distintos roles. Una cosa es investigar, conseguir la información, otra es grabar los testimonios, otra es conseguir y hacer las entrevistas, ir a hacer registros de campo, eh, hacer el guión. Otra es grabar las voces, porque yo trato de no agregar el rol de narrador, pero acá lo tuve que hacer porque la historia es complicada, entonces lo hice Necesitaba yo. una voz contando. Sí, sí, que recuperara información, que retomara, porque es complejo entender la cronología, el montaje, la edición, la música, todo. Fue ya como un capricho. En un momento era, no, tengo que terminar esto, lo quiero hacer a mi modo, entonces asumo casi inconscientemente todo el Todo el trabajo que va a proceso, demandar claro. y sobre la marcha, más allá de que uno ya con bastante experiencia o recorrido sabe dónde equivocarse y dónde no. Acá, bueno, hubo errores de todo tipo, por supuesto, porque les mandase a hacer una empresa enorme uno solo, pero claro, tuve un montón de obstáculos y se había frustrado en un momento, entonces dije, no, yo tengo que terminarlo. Y en ese momento lo que encontré fue, lo hago yo, a deshoras, a la noche, que como sea, poniendo fuerza. Escuché esos juicios cantidad de veces, son 80 horas de grabación y los escuché por lo menos 3 veces. Y la verdad que además escuchar esos testimonios me afectó mucho durante Muy mucho duro, tiempo. Y sí. después convertir eso en un guión, en algo que se entienda. Difícil poner distancia para saber cuánto se entiende y cuánto no. Eso lo supe después con la escucha de otros y otras. Pero sí, es verdad. Bueno, sobre la marcha es asumir, a ver, voy a investigar, a ver, voy a escribir un guión, a ver, voy a Voy a tratar de grabar. ser locutor, voy a tratar de hacer un montaje decente. Es como es experimental, si se quiere, en ese sentido también. Bueno, ensayar las distintas etapas de lo que es la creación, porque claro, uno cuando empieza a investigar, ya está haciendo el Haciendo el montaje. montaje. Y cuando uno está haciendo el montaje, termina de hacer el guión y parte de la investigación también. Entonces, en algunos casos, está tan mezclado y encimadas las etapas que si uno lo hace, lo tiene todo en la cabeza y lo va haciendo como puede. Estamos conversando en Radio JGM con Francisco Godínez Galay en esta edición 101 de Oír para Creer sobre su obra, el documental sonoro Cecilia, la desaparecida que llama, que tiene como contexto la conmemoración de los 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina y presenta la historia trágica de una mujer desaparecida por la dictadura en el país trasandino que llama a su familia después de que ha finalizado el proceso de dictadura, además con toda la historia que nos ha contado Francisco, de un hijo apropiado, de un parto en la ESMA. Eh, en Chile, el momento del 2023 fue un momento particular para que la memoria se tomara el podcast y Ujú, apareciese un montón de trabajos de periodismo y de documentos sonoros que estaban trabajando justamente que apuntaban a un país que le cuesta recordar, como Chile, a través del sonido. ujú. ¿Qué valor le das tú al sonido en este momento de conmemoración que fue el 2024 de los 40 años de Argentina? Es fundamental, no solo porque a mí me guste contar las cosas con sonido, sino porque hay documentos
que se vuelven a poner en valor, documentos sonoros, en este caso la llamada de Cecilia, pero un montón de otras cosas que han ocurrido en dictadura, en el retorno a la democracia, que quizás em, participan de nuevas narrativas, están puestos en función de nuevos contenidos, adquieren una nueva significación, una nueva vida. Entonces, sonidos que por ahí, para quienes, no sé, tenemos más de 40, ya son familiares, no lo son tanto para chicos de 20, Exacto. quizás nunca escucharon el discurso de Alfonsín al retornar a la democracia, quizás nunca escucharon el comunicado número 1 Sí. de la dictadura. O eh, el juicio a Videla y a los claro, los jerarcas. juicios de lesa humanidad, entonces son cosas que, como decimos que nos gusta lo sonoro, tienen otro impacto cuando los escuchás, porque eso que tiene el sonido de conmover, además de comunicar un concepto. Vos escuchás esa voz del presidente, esa voz del dictador, esa voz de la víctima, esa voz de la abuela o de la madre, y no es lo mismo que leer el texto de lo que dijo. Entonces, el valor de eso, de esos documentos históricos sonoros, y el valor de reflexionar y traer al presente, con los debates de lo que está ocurriendo en el presente también, te da cuenta de esto, de que esos recorridos, esas historias, esos procesos están inconclusos, requieren avivar la llama, la memoria es un músculo que hay que ejercitar y el sonido es muy pertinente para eso porque te mueve justamente lo corporal, no solo lo racional y me parece que en las narrativas que vemos, tanto en el aniversario aquí del golpe como los aniversarios de allá de la vuelta a la democracia, vemos como lo sonoro es, mirá, volver a escuchar, hablo del caso de Chile, ¿verdad? El último Por discurso ejemplo. de Allende que es tan conocido para los chilenos, pero no sé cuánto para los jóvenes, no sé cuánto tras las fronteras de Chile. Ay, mirá cómo sonaba, vuelve a tener significaciones. Cada memoria, cada archivo, cada suceso tiene un significado y una potencia distinta dependiendo de la época en la que se escucha. Entonces, eso mismo que escuchamos hace 20 años, hoy va a ser diferente. Entonces, por eso es tan importante volver a escucharlo, volver a utilizarlo, ponerlos en función de narrativas diferentes, nuevas, más modernas. Entonces, creo que sigue siendo útil, necesario todo eso. Francisco, bueno, y finalmente acercándonos ya al fin de esta conversación, este esfuerzo narrativo por conmover conciencias funcionó. Ujú. Algo logró mover, se presentó en diferentes festivales, el trabajo, la serie ha sido muy reconocida también, circuló también en Chile, nosotros la pasamos, aparte de la potencia que tiene el caso, la narrativa que tú, tal como nos comentas ahora, que mezcla diferentes miradas, que trae al hoy un pasado sonoro, funciona, Ujú. y funciona tanto que también que fue galardonada con un premio muy importante de la Unión Internacional de Radio y Televisión, con un concurso internacional, que es el premio Grand Prix en su versión 36, el año 2024. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue la postulación? ¿Cómo fue obtener este premio, este galardón? Sí, para mí fue una alegría porque cuando uno trabaja independientemente con estas formas de contar, trata de ser diferente. Después, por supuesto, no tenemos el nivel de difusión y masividad que otras productoras o que otras producciones. Entonces uno siempre está en la duda de haber hecho las cosas bien. Además, hacer todo solo pierde una perspectiva. ¿Estará bueno lo que hice? Funcionará para otras ¿Funcionará para audiencias. otras audiencias? Entonces, cosas como esta, más que el premio en sí, más que el mimo al ego, está el hecho de, mira, en este caso, lo escuchó un jurado que tenía personas europeas y africanas, sobre todo. Digo, ¡Wow! y además tuve que hacer una presentación con el guión transcripto entero y traducido al inglés. Entonces yo pensaba, cuando lo escucharon, el esfuerzo de comprender esa historia leyéndola en un inglés En más o inglés. menos, además, digo, qué importante que les haya parecido que está bueno, a pesar de todas las dificultades de la distinta cultura, de estar lejos, de leerlo, de tener que leerlo.
ahí aparece el poder del sonido de nuevo, porque lo que tiene la llamada, volviendo a la llamada de Cecilia, es que por supuesto es una calidad muy baja, no se entiende bien lo que dice, el texto de lo que dice lo agregué, está locutado, pero es tan poderoso el sonido de esa llamada que se escucha la emoción, se escucha el drama, se escucha la desesperación, que La no hace voz de ella, falta, sí. no hace falta entender La tonalidad del español, lenguaje, claro. ni el mensaje, ni el lenguaje, ni lo que dice para que te conmueva. Ahí está el valor del sonido y por eso el documento sonoro es tan importante y por eso era importante contar esto con sonidos. Y creo que este reconocimiento es un segundo lugar, un concurso que tiene ya 36 ediciones, que es internacional y que es muy tradicional e importante, me da ese alivio, ¿no? De, mirá, no estaba tan equivocado en la forma que elegí para contarlo, porque esta gente que no conoce la historia, que tiene que leer en inglés, que está afuera, le pareció que había algo. Y otra cosa, para volver a lo más chiquito si se quiere, pero para mí es más importante, cuando publiqué la historia, me habla por Instagram Julieta Viñas. Me dice, yo soy la sobrina de Cecilia y te quería decir que escuché la historia y toda la familia está muy conmovida, te apoya la familia en todo lo que hagas y no habíamos nunca reflexionado sobre el valor de lo sonoro que tiene la historia de mi tía y ese documento y tal y cual. Entonces dije, bueno, ese sí es un reconocimiento. Ahí, El impacto que tiene porque en la claro, familia. cuando uno produce, después publicás y dices, ojo, acabo de hacerlo público esto. Esto lo va a Sí. escuchar gente. Uno pierde esa conciencia y lo va a escuchar la familia. Digo, uy, ¿cómo lo tomarán? ¿Les removeré recuerdos feos? Yo había hablado con ellos, por supuesto, les había hecho escuchar antes de publicarlo, digamos, para que supieran qué iba a suceder, pero tener también ese reconocimiento de la familia para mí es más importante que un premio, porque es decir, bueno, hay una utilidad también en el periodismo sonoro que tiene que ver con esta recuperación y con la propia familia que sufre, que no solo no se sintió mal con escuchar la historia, sino que reconocieron un valor que no habían encontrado antes en esa historia. Un reconocimiento entonces de la familia, un reconocimiento internacional también dentro del mundo de la creación radial. ¿Dónde podemos escuchar, Cecilia, la desaparecida que llama? Se puede escuchar en cpr.lat, es la página del Centro de Producciones Radiofónicas, y también en las plataformas de podcast del CPR. CPR Suena, son sus redes, y bueno, en todas las plataformas, en tu plataforma preferida de podcast, como se dice ahora, Exacto, buscan exacto. Cecilia, la desaparecida que llama, y aparecen los 5 episodios. Y ahora, hace poco, hice una versión unitaria. En Ajá, un capítulo. episodio, en un capítulo, dura 1 hora, y en vez de ser 5 episodios de media hora, que es lo que dura más o menos, es un solo envío de 1 hora con toda la historia. O sea, más encima del formato Sí, adaptándose a diferentes claro, eso está audiencias. bueno. Hemos conversado con Francisco Godínez Galay, productor radial, creador sonoro, investigador y docente, por supuesto, que nos visita acá en Chile, en Santiago, en la radio JGM, acerca de su obra Cecilia, la desaparecida que llama, un documental sonoro que mezcla testimonios, archivos y, por supuesto, voces de hoy, la grabación de una llamada de una desaparecida política en la dictadura argentina que irrumpe en los primeros meses de la democracia y cómo la memoria también se constituye como un campo de desarrollo narrativo para el podcast, para la creación radial. Francisco, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos y contarnos todo esto. Gracias, Quique, como siempre, y a todo el equipo de la JGM.